Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículos del 1 al 14, bajo el tema Viviendo en el Espíritu. Les invito a quedarse con nosotros. Romanos 8. Versículos del 1 al 14, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el versículo 1, la palabra del Señor dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En primer lugar, debemos entender que el término condenación es lo opuesto a la justificación. Este término se emplea cuando hay un veredicto o una sentencia de culpabilidad. El término condenación también se emplea en la Biblia cuando hablamos de un futuro, y esto se refiere a una separación entre el hombre y Dios. Algo que debemos entender es que toda la humanidad pecó, por lo cual todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto nos habla el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Debemos entender que esta condenación del pecado no obra en aquellas personas que confiesan o creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso Pablo dice que no hay ninguna condenación para aquel que está en Jesús. Algo que también Pablo nos explica es que es para aquellos que no andan según la carne, sino que viven según el Espíritu. Debemos entender, y de acuerdo a lo que Pablo también amplía en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, es que andar en el Espíritu implica no satisfacer las obras de la carne. Todos los seres humanos tenemos deseos pecaminosos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es necesario que nosotros no nos dejemos llevar por ellos. Cuando estos deseos se materializan, se convierten en obras de la carne. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos deja claro que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, celos,
iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales él amonesta, como ya os los había dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto quiere decir que toda persona que quiere heredar el reino de los cielos es necesario que sea parte de estas obras, porque estas obras no son frutos del Espíritu de Dios, sino son frutos de los deseos pecaminosos que están en la vida del hombre cuando un hombre no ha sometido su vida al Espíritu de Dios. No todas las personas que están dentro de una iglesia o pertenecen a una congregación alcanzarán la vida eterna en Cristo. La palabra del Señor nos habla de que aquellos que alcanzarán la vida eterna son aquellos que han hecho morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, entonces moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto también quiere decir que el ser humano no está capacitado por sí solo para poder someter los deseos pecaminosos que se puedan presentar en su vida. Es necesario que el ser humano se apoye en el poder del Espíritu de Dios para hacer morir todos estos deseos. Recordemos que con el nuevo pacto el Señor le dio a los seres humanos no solamente un espíritu nuevo, sino que también nos dio de su espíritu para que morara dentro de nosotros, y es el Espíritu de Dios el que nos da poder para poder vivir conforme a los mandamientos de Dios. Cuando el hombre trata de cumplir los mandamientos de Dios por sí mismo, esto se llama religiosidad. Y la religión en realidad no tiene efectividad para la salvación. Recordemos que la salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. En el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo habla del Espíritu de vida, que no es más que el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu de Dios, que está vigente desde la creación del mundo, es el poder que actúa en el renacimiento del ser humano cuando reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y también es aquel Espíritu que nos da poder para poder vivir la vida como Dios nos demanda, o la vida como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Anteriormente había un sistema de sacrificios. Era necesario que el hombre sacrifique animales para que estos señalaran el pecado o demostraran al ser humano lo dañino y lo nocivo que era el pecado en la vida de cualquier hombre. Sin embargo, este sacrificio o este derramamiento de sangre de los animales no limpiaba el pecado del hombre, sino que señalaba hacia el sacrificio de Cristo. En realidad era necesario que Cristo viniera a morir por nosotros para que nosotros podamos ser redimidos de aquella condenación que había sobre nuestras vidas. También dice la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a cumplir la ley del Señor. El hombre que vive en el Espíritu tiene un fruto, y este fruto es la obra del Espíritu de Dios, que produce en nosotros las características que reflejan el carácter de Cristo Jesús. Cuando vivimos en el Espíritu de Dios, hay un fruto que no es más que la obra espontánea del Espíritu Santo de Dios, que produce en el hombre
características que reflejan el carácter y la vida de Cristo en aquellos que le obedecen. Este fruto, según el libro de Gálatas 5, 22 y 23, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza y la fe. Contra tales cosas no hay ley. No es posible para el hombre conseguir estas cualidades sin la ayuda del Espíritu de Dios. Todo esto proviene de Él. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, produce un cambio. Comienza un proceso de purificación, un proceso de santificación o un proceso de perfeccionamiento. Se va a evidenciar en él un cambio progresivo. Este cambio progresivo no es más que la santificación o la purificación que se va a ir perfeccionando hasta completarse en el día de Jesucristo. La palabra del Señor dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra no proviene del ser humano, es decir, el ser humano por sus méritos propios no puede lograrla. Esto se logra con el poder del Espíritu de Dios obrando en medio de nosotros. Por lo tanto, aquel hombre que ha conocido al Señor ya no piensa en satisfacer las cosas de la carne, sino que su pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. El pensamiento del hombre cambia porque su simiente es cambiada, su corazón es cambiado, su corazón es transformado, su vida es cambiada. Su deseo es agradar a aquel que lo ha llamado. Cuando el Espíritu de Dios está dentro del hombre, el Espíritu de Dios redarguye cuando nosotros queremos hacer algo que está mal. El Espíritu de Dios es una alerta que nos guía al camino correcto. Es el Espíritu de verdad que nos enseña la senda de vida que nos lleva a la salvación. Dice la palabra del Señor que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando el ser humano vive para complacer todos los deseos que están dentro de su ser, va a encontrar la muerte, y no solamente la muerte física. El pecado tiene una cualidad y termina destruyendo la vida del hombre. Más allá de la muerte física que puede encontrar el hombre cuando se deja llevar por los deseos pecaminosos de su carne, está también una muerte espiritual. Esta muerte espiritual no es más que la separación del hombre con Dios. La palabra del Señor nos enseña que el pecado aparta al hombre de Dios. Cuando el hombre se ocupa de su carne, va a encontrar también una muerte eterna al final del camino. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará. Cuando el hombre siembra para su carne, de la carne va a cegar corrupción. Cuando el hombre siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Un designio es un deseo. Un deseo de la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Los deseos de la carne hacen que el hombre peque. También dice la palabra del Señor en el versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ninguna de las personas que practican aquellas cosas que están descritas en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 y que las mencionamos anteriormente pueden agradar a Dios. Toda persona, por muy cristiana que sea, aun cuando predique, aun cuando sirva al Señor, si en realidad está practicando una de estas cosas, no puede agradar al Señor. Es necesario que esta persona renuncie a aquellas obras de la carne que se manifiestan en su vida para que su servicio y su vida pueda ser agradable delante del Señor.
Dice la palabra del Señor en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En todo cristiano que mora el Espíritu de Dios se va a evidenciar el fruto del Espíritu. Ningún cristiano que vive según el designio del Espíritu va a andar o va a vivir según las obras de la carne. Cuando un cristiano practica aquellas cosas que a Dios no le agradan, algo está mal en su vida y es necesario que esa persona reconozca ese pecado, se arrepienta y se aparte de él. De otro modo, no podrá alcanzar la salvación. Para que en el hombre no se enseñoree la condenación que pesaba sobre nosotros a causa del pecado, el hombre tiene que vivir en el Espíritu. Una vida abundante en el Espíritu garantiza un sometimiento a la palabra del Señor. Solo a través del poder del Espíritu del Señor, el hombre puede abstenerse de pecar. Esta no es una obra que depende del hombre, esta es una obra que depende del poder de Dios accionando en nuestras vidas. También dice la palabra del Señor, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu de Cristo no mora en un hombre, es fácil evidenciarlo. La palabra del Señor nos enseña a conocer a aquellos hombres que verdaderamente son de Dios, no por los dones o por los talentos que puedan tener, sino por el fruto. El fruto es lo que evidencia los que verdaderamente son de Dios. Y aquí la palabra del Señor nos habla de que la manera de conocer de que alguien tiene al Espíritu de Dios es porque la persona que tiene al Espíritu de Dios no puede vivir según la carne. Y aquella persona que vive según la carne definitivamente no tiene al Espíritu de Dios. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, el cuerpo de esta persona va a ser vivificado por el Espíritu de Dios que mora en él. Pablo dice que somos deudores, pero no a la carne, como para que vivamos en la carne. En el versículo 13, Pablo dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. No tenemos la fuerza como para ahuyentar de nuestra vida los deseos pecaminosos. Es necesario que nosotros nos sometamos al Espíritu de Dios y es Él el que nos ayuda en nuestra debilidad a que nos apartemos de todo deseo pecaminoso que se pueda manifestar en nuestras vidas. El apóstol Pablo divide a las personas en dos grupos: aquellos que son dominados por el Espíritu de Dios y aquellos que son dominados por su naturaleza pecaminosa o también conocida como la carne. Sin duda alguna, todos estaríamos en el segundo grupo si no fuera por el sacrificio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Recordemos que la base de esta condenación que vino sobre el hombre en realidad fue su voluntad de desobedecer la palabra del Señor. La verdad del Señor ha sido revelada a los hombres. Sin embargo, el hombre decidió no obedecer lo que está escrito en su palabra. Como cristianos debemos ser conscientes de que el ir a una iglesia y servir al Señor no garantiza que seamos galardonadores de la vida eterna. Lo que garantiza que nosotros alcanzaremos aquella promesa que nos dejó el Señor Jesucristo es una vida abundante en el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu el que nos ayuda en nuestra debilidad y es el que está preparando nuestras vidas para nuestro encuentro con Cristo Jesús. Mientras en el ser humano no haya la manifestación del fruto del Espíritu y se evidencien en su vida obras de la carne,
estamos hablando de una persona que en realidad no ha nacido de nuevo, una persona que no ha tenido un renacimiento por el Espíritu de Dios. Y esta persona, aunque predique y aunque confiese ser cristiano, no alcanzará la salvación. Es necesario que el pueblo del Señor erradique de su vida todas las obras y los deseos carnales que puedan existir. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:22 que nuestras almas son purificadas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu de Dios para el amor fraternal no fingido. Es decir, que cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a obedecer la palabra del Señor, el Espíritu Santo puede progresar en su obra. Hay momentos en los que el ser humano decide no obedecer al Señor. Hay áreas que el ser humano no se ha decidido a entregarlas en las manos del Señor. En esas áreas muchas veces nosotros desobedecemos. Podemos agradar al Señor en muchas cosas, pero si hay un área que aún no le hemos entregado al Señor, por esta situación nosotros podemos perder nuestra salvación, más si somos practicantes de alguna de aquellas cosas que a Dios no le agradan. El cristiano debe permitir que el Espíritu de Dios haga todos los cambios necesarios para que nuestra vida sea transformada y sea agradable delante del Señor. Es necesario que el cristiano tome en cuenta que fuimos llamados a santidad. La Biblia dice que debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Vivir en el Espíritu implica hacer la voluntad de nuestro Padre. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre nos fue manifiesta en la palabra. Es necesario, amados hermanos, obedecer y vivir la palabra del Señor para alcanzar la vida eterna. No basta con decir somos cristianos, no basta con servir a Dios, es necesario nacer de nuevo. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en un próximo programa. Dios les bendiga.